La tensión se mantiene por esta guerra, ya que un misil, bueno, se hablaba de 2 misiles, habrían impactado en territorio polaco muy cerca de la frontera con Ucrania, con lo que se contempla invocar el artículo 4 de la OTAN si se tratase de un proyectil ruso. ¿Qué es lo que implicaría? ¿Qué es lo que hizo Vladimir Putin? Y al ratito lo vamos a conocer. ¿Realmente cometió un error o simplemente está midiendo la reacción de la OTAN? Vamos a ver. La hipótesis de que el misil que impactó este martes en Polonia es ucraniano está prácticamente confirmada. De acuerdo con el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, los primeros resultados de una investigación indican que la explosión en territorio polaco no fue intencional. Our preliminary analysis suggests that the incident was likely caused by a Ukrainian air defense missile fired to defend Ukrainian territory against Russian cruise missile attacks. Moscú efectuó ayer el ataque más intenso con misiles sobre Ucrania desde el inicio de la guerra. Estos bombardeos apuntaron sobre todo hacia infraestructura energética, en lo que puede interpretarse como una represalia por la recuperación de la ciudad de Jersón. Tras el impacto en Polonia que mató a 2 personas, la nación limítrofe con Ucrania analizaba invocar el artículo 4 de la OTAN, en caso de que estos misiles fueran rusos. Ello hubiera indicado una escalada en las tensiones mundiales, ya que esta parte del Tratado de Washington abre una ronda de consultas para determinar si la integridad territorial en la zona del Atlántico Norte corre peligro. El siguiente paso sería el artículo 5, donde puede haber un ataque armado de respuesta individual o colectivo. Para Heraldo Media Group, Kenia Chávez. Qué doloroso ha sido toda esta jornada de guerra entre Rusia y Ucrania. Inclusive aquí te lo he presentado prácticamente como verdaderos partes de guerra. Pero ¿hacia dónde va el conflicto? ¿Hacia dónde va? Y sobre todo cuando ahora estallaron 2 misiles en la frontera con Polonia. Está con nosotros aquí en el estudio Talia Iskan, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, internacionalista y profunda conocedora del conflicto Rusia-Ucrania. Bienvenida, Talia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Jesús. Gracias Muy bien, por ¿y estar tú? aquí con nosotros. Gracias a ti. A ver, lo coyuntural es la caída de estos misiles prácticamente en territorio polaco, provocando la muerte de 2 personas. ¿Fue un error de cálculo de Vladimir Putin? ¿Está tomando temperatura o el origen de los misiles es otro? ¿Qué es lo que se sabe? De acuerdo a las explicaciones de los funcionarios públicos, pues ya vemos que Rusia no tuvo nada que ver con esto, pero el día de ayer el mundo estaba muy alarmante. Inclusive muchos países tomaron unas posturas, o sea, ya culpando a Rusia. Y Rusia fue uno de los pocos países que sus funcionarios públicos dijeron que ni siquiera es un error, este misil no tiene nada que ver con nosotros. Y al mismo tiempo el único funcionario público que dijo sí es Rusia fue Vladimir Zelensky. Mientras tanto, ¿qué estaba pasando? La OTAN estaba haciendo cálculos. Polonia tuvo una reunión con su Consejo de Seguridad y dijeron, dame tiempo, tengo que pensar, tengo que investigar y luego te voy a decir qué pasa. Pues el día de hoy ya estamos aquí y nos dicen que no fue Rusia, que fue Ucrania, Jesús. Y eso fue pues un resultado que ni siquiera estuvimos esperando. Entonces yo creo que el escenario es bastante caótico, pues claramente si fuera un juego ruso sería un acto muy lanzado, ¿no? Creo que Rusia no está listo para entrar a una guerra oficialmente con 30 países y estoy hablando de los miembros de la OTAN. Entonces es un escenario bastante complejo, o sea, al parecer fueron los ucranianos y ellos dicen que fue cuando estaban intentando de parar algunos misiles rusos. Hay algo curioso, el misil que fue utilizado se llama S-300, está fabricado en Rusia, pero también hay que tomar en consideración que los militares ucranianos usan el mismo tipo de misil y es un tipo de misil que es muy común encontrarlo en los zonas postsoviéticos. Entonces, siempre en un análisis de balística se puede saber el origen de los
de los misiles. Eso no tiene mayor problema. ¿Por qué tanta confusión en el origen del ataque? Creo que aquí hay que llamar la atención otra vez al tema de la guerra híbrida, ¿no? Y la guerra híbrida también implica la participación de los medios, implica la participación de diferentes narrativas de acuerdo a los diferentes intereses y políticas exteriores de los países. Entonces, yo creo que aquí algunos países jugaron una narrativa bastante drástica y ahorita pues prácticamente se quedó la noticia de ayer como si fuera fake news y todo el mundo ya publicando todos los medios de si viene la Tercera Guerra Mundial, de que si la OTAN va a aplicar el artículo 5 y el artículo 5 es cuando tú atacas a mí, pues prácticamente... Exactamente. Entonces ya se agravó bastante esa narrativa y el día de hoy vemos que no fue Rusia. Y también por casualidad, ahorita la OTAN dice, pues no pasa nada si fue Ucrania, pero si fuera Rusia, guerra, ¿no? Vaya, pues qué salida tan interesante la que se dio. Fue Ucrania, no pasa nada. Fue Rusia, pues cuidadito y reaccionamos todos. Antes de este ataque, antes de esta situación coyuntural, ¿se estaba manejando alguna información de un camino hacia la paz y a la terminación de la guerra? ¿De qué se trataba eso, Talia? Yo creo que no es el fin de la guerra. Eso se trataba de la retirada de Gerson de los tropas rusos. Pero también eso, ante la prensa, se narró de una manera bastante diferente. Porque mira, te cuento, Gerson es una ciudad rodeada de 5 puentes. Los 5 puentes fueron bombardeados. Entonces, imagínate una islita y los rusos allá. Entonces, los rusos deciden retirarse porque estaban teniendo muchos gastos y problemas logísticos. Pero no se retiran hacia Rusia. Se van al río. Cuando estaban al lado derecho, simplemente bajan hacia el lado izquierda del río Dnieper. Pero están allá. Y eso no quiere decir que Rusia está retirándose de la guerra. Eso quiere decir que nos espera un invierno fuerte donde todos los bloques tienen que prepararse. Vaya, pues entonces se ha malinterpretado esto. Tenemos deseos de que termine la guerra, Talia. Eso es lo que pasa. Los medios de comunicación por eso lo han interpretado de esta manera. Pero tú sigues en la idea de que es un conflicto de largo alcance, de largo tiempo. Es que yo creo que con el fin de terminar esa guerra, primero tenemos que aceptar las verdades de diferentes partes, ¿no? Y por eso yo decía aquí incluso derecho comparativo, que dice Rusia, que dice Ucrania, porque simplemente protagonizando o satanizando otra parte, no hemos encontrado una solución. Entonces yo creo que tenemos que aceptar de que sí es una guerra prolongada y ya posterior a eso tenemos que proporcionar más foros de negociación donde participarían actores o mediadores relevantes a nivel regional y global. Muy bien. Pues Talia Iscan, parece que nos salvamos de un conflicto de mayores dimensiones por un pelito, por unos cuantos metros de frontera y por una diferencia de misiles, ¿no? Exactamente, porque imagínate si fuera Rusia realmente, eso sería una declaración de guerra. Pero también fue muy sospechoso desde ayer, ¿no? De que dicen que fueron los rusos y luego los rusos diciendo de que no, porque acuérdate, Jesús, el 24 de febrero Putin dijo, yo oficialmente estoy arrancando con una operación militar y entramos a Ucrania. ¿Y ahorita entrar a Polonia sin avisar? Sí, no. Pero acuérdate una cosa, la credibilidad de Vladimir Putin, al menos de este lado del mundo, está muy trastocada. Lo mismo pasó con Zelensky, entonces, ¿con quién quedamos? No le creemos a ninguno de los dos. Ese es el gran problema, es el gran dilema en toda esta guerra. Talia Iscan, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias. Talia Iscan es nuestra especialista en asuntos de guerra entre Rusia y Ucrania, internacionalista y académica de la UNAM.